Hola a todos, bienvenidos a la historia contada con pasión y vivida con emoción. En este video hablaremos de su eminencia Petrus Lutherbach, profesor de paso fino. El profesor Lutherbach no era realmente uno de esos sabios que ha tenido la Sorbona, de barba blanca y anteojos. Tampoco un escritor como lo fueron Honoré de Balzac o Víctor Hugo, ni mucho menos un intelectual de la talla de Alexis de Tocqueville. Sin embargo, sabía cosas desconocidas para los simples humanos del siglo XIX. Dominaba el arte de la marcha, o para hacerle honor a su profesión y adornar un poco su legado, era profesor de paso fino. Pasaba sus días imaginando cómo caminar, qué tipo de piruetas eran las más elegantes con los pies a la hora de deslizar el cuerpo por las calles de París. Para Lutherbach, la vieja historia de avanzar un pie delante del otro era una cuestión de bárbaros, era una vulgaridad que había que remediar. La marcha debía elevarse al nivel de un arte, y había que perfeccionar los movimientos del talón, caminar con los dedos de los pies levantados, para luego ondearlos hacia abajo con el empeine mientras la planta rozaba apenas el piso y la cadera giraba graciosamente al caminar. Imagínense tan solo lo que encontraban los parisinos al pasar frente a su taller y ver a un hombre de una cierta edad haciendo alarde de curiosas convulsiones, con los pies descalzos, adoptando poses extrañas, contorsionándose como un poseído y de repente deteniendo su catarsis para anotar algún movimiento en un cuaderno. ¿Qué hacía entonces? ¿Practicaba el tai chi? ¿Perfeccionaba su estilo de bugalú o acaso repetía un baile de música electrónica? Nada de eso. Simplemente había abandonado aquella monotonía de caminar como los seres humanos desde joven en la década de 1850. En esos años, el cerebro de Lutherbach rebosaba de energía. El maestro estaba en pleno periodo de creación. En realidad, terminaba por ese entonces su primer libro, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia, una Biblia del caminar intitulada así, Revolución de la Marcha, con un fantástico subtítulo que decía más de 500 maneras nuevas, simples, naturales e infalibles de encontrar la felicidad sin gastar un solo centavo. La tenía clara Lutherbach. Lo había escrito en pocos meses este libro, mientras esperaba a que se manifestaran sus primeros pupilos en el taller. Basta con abrir el índice para deleitarse con la imaginación del profesor. El resumen de la primera parte dice así: presentaremos en esta parte diferentes figuras de base al caminar: el torniquete, la talonada, el molinillo y la voltereta. En la segunda parte del libro, Lutherbach alcanza a rozar la genialidad, sobre todo en los capítulos en los que describe las distintas técnicas para gastar la suela del zapato con estilo, en lo que define la utilidad y el encanto de caminar hacia atrás, y cuando dedica, por ejemplo, 30 páginas a describir las mejores técnicas de tender la cama para conservar el calor de los pies. En otras palabras, se trata del libro más completo y profundo de podofilia que se haya escrito en toda la historia. Sin embargo, a pesar del esfuerzo invertido en su primera incursión en el mundo de las letras, el profesor no logró el éxito esperado y seguía esperando a los alumnos que llegaran a su taller y que crearan toda esta universidad del caminar que él imaginaba. Imaginarán ustedes también, le dio tiempo, toda esta espera, de escribir otros 7 libros del mismo estilo que encuentran ustedes en internet. Algunos de sus trabajos más pintorescos son Tratado de Fisiología Higiénica para bien alimentarse con pocos alimentos y evitar indigestiones, fantástico, o El arte de respirar, medio positivo para alargar agradablemente la vida, y muchos otros, pero su obra cumbre vendría más tarde en 1859, cuando llegó con un manuscrito sobre el arte de la marcha a la imprenta Vuelta. Los trabajadores le pidieron que les diera una demostración de su técnica, hicieron un círculo para apreciar al profesor en plena acción, creando un espectáculo que quedaría grabado en los anales de la empresa. Pero antes de entregar definitivamente el libro y como inspirado por el súbito éxito de su presentación, tachó rápidamente el título de la obra y sobre ella escribió un título más acorde con su nuevo estatus,
Se llamaría el libro así: Nuevos principios para caminar con aplomo y causar buena impresión. Cuentan que le era difícil circular en su propia casa, donde se amontonaban los libros que había mandado imprimir y que esperaba que se vendieran algún día como pan caliente. Por ese entonces ya no se hacía llamar profesor de marcha simplemente, nombre demasiado trivial a su gusto, sino que comenzó a firmar sus tratados con el título de profesor de medicina natural espontánea. Aprovechaba sus pocos ratos de anonimato para salir por las mañanas con uno de sus libros escondidos bajo el brazo y se internaba entre los anaqueles de las librerías de París. Sin que nadie lo viera, escondía sus obras en los estantes de los libros más vendidos a la espera de que causara la sensación y el éxito que estuvo esperando hasta el último de sus días. Si les gusta este contenido, denle un like a este video, suscríbanse al canal y únanse a nuestras membresías de YouTube, donde podrán encontrar cursos y conferencias de historia de diferentes épocas y diferentes civilizaciones. Chao, chao.